Mi tía siempre decía que yo era como su segunda hija, pero solo me usaba como una empleada gratis. Cuando descubrí que vendió las joyas de mi madre, logró que mi madre me echara a la calle. Años después, ahora que está enferma de gravedad, me ruega ayuda como su segunda hija. ¡Qué asco! Mi tía siempre me suelta la misma cantaleta desde que tengo memoria, que yo era como su segunda hija. Y te juro que de niña me lo creí, porque sonaba bonito y porque ella sabía decirlo con esa voz melosa que engaña a cualquiera. Con el tiempo entendí que lo que quería decir era mi segunda empleada y la primera gratis. Crecí entre Phoenix y los suburbios del oeste, donde las casas parecen copiarse unas a otras y la vida de la gente se resume a trabajar, manejar y aguantar el calor que te derrite la paciencia. Mi mamá y mi tía se mudaron desde México cuando eran jóvenes, y aunque mi mamá siempre batalló con trabajos de limpieza y de cocina, tenía una cosa clara: la familia ante todo. Mi tía se aprovechó de esa frase como si fuera una tarjeta de crédito sin límite. Tu tía necesita ayuda, decía mi mamá, y ahí iba yo, con mochila de la escuela en la espalda y el cansancio colgado en los ojos, a hacer lo que fuera que la señora hubiese decidido que era ayuda. Al principio eran encargos tontos: recoger juguetes, doblar ropa, pasar la aspiradora. Luego se volvió rutina de esclava, sin pago y con sonrisa obligada. Llegaba después de mi turno en la cafetería de la escuela, me ponía un short viejo y a chingarle: baños, cocina, pisos, trastes, cuidaba a mis primos. Les calentaba nuggets y les hacía mac and cheese mientras mi tía se pintaba las uñas o se iba a hacer vueltas que siempre incluían Starbucks y Target. Si me quejaba tantito, me soltaba un: mi amor, es que tú eres como mi segunda hija, y acto seguido hacía la lista de mandados: que la recojas a la niña del soccer, que planches las camisas del domingo, que le hagas arroz a tu tío porque tú lo haces más rico. A mis primos les compraba tablets y tenis de marca, a mí me pasaba bolsas de ropa usada con olor a closet viejo y un cuídalas: están casi nuevas. Casi nuevas mis huevos. En la escuela me iba bien por pura terquedad. Me aferré a no repetir la misma vida de mi mamá, aunque la adoro. Había noches en que llegaba a mi casa con las manos oliendo a cloro y la espalda hecha polvo, y mi mamá me decía que no fuera malagradecida, que mi tía nos había echado la mano cuando recién llegamos. Yo no lo niego, al principio, sí. Pero la cuenta se había pagado 1000 veces, lo que mi tía quería ya no era apoyo, era control. Mi mamá se tragaba todo lo que su hermana le daba de comer, palabra por palabra, como si la tía hablara desde una tarima invisible. Y yo, entre el miedo a quedar como la sobrina malcriada y el coraje de sentirme usada, me quedaba callada. Cada mi segunda hija me sonaba más a mi criada favorita. La gota que derramó el pinche vaso fue el tema de las joyas de mi abuela. En mi casa siempre hubo una cajita de madera que mi mamá guardaba como si adentro estuviera el corazón de la familia. Era la cajita de la abuela: una medallita de la Virgen con una cadena delgadita, un anillo chiquito con una piedrita verde, y una pulsera de oro que la abuela le había dado a mi mamá cuando nació su primera hija. O sea, yo. No era un tesoro digno de una película, pero tenía historia, y esa historia pesaba. Un sábado, al volver de la casa de mi tía, vi a mi mamá vaciando cajones con la cara pálida. Buscaba la cajita y no la encontraba. Se le quebró la voz cuando dijo que quizá la había puesto en otro lado, y yo sentí ese miedo que huele a electricidad. Al día siguiente, en casa de mi tía, vi la medallita colgada del espejo del tocador, como si fuera un llavero cualquiera. Me quedé congelada. Le pregunté a mi tía, medio temblando pero con el coraje calentándome la lengua, y la muy cabrona me soltó que mi mamá se la regaló a ella, porque sabe que yo la cuido mejor. Tuve que respirar hondo para no aventarle el espejo a la chingada pared. Esa noche enfrenté a mi mamá. Le conté lo de la medallita, lo del espejo, lo de la cajita. Mi mamá se puso rara, primero confundida y luego tensa, y me soltó que seguro vi mal, que no inventara pedos. Me reventé. Le dije que no estaba inventando ni madre, que la medalla era suya y que la tía la tenía colgada como adorno barato. Mi mamá agarró el teléfono, marcó a su hermana, y lo que siguió fue un circo de 3 pistas, mi tía diciendo: ay, hija, qué feo que vengas a acusarme, tu mamá me la dio porque tú ni la aprecias.
Mi tío metiendo la cucharota con un ustedes siempre hacen drama, y yo sintiendo que me hervía la sangre. Mi tía remató con un eres una malagradecida, te abrí mi casa, te crié como si fueras mía, y ahora vienes a tratarme de ladrona. Yo le contesté que sí, que era una ladrona, y que se tragara su segunda hija donde le cupiera. A mi mamá se le nublaron los ojos de coraje y vergüenza, no sé en qué proporción, y me mandó callar con esa voz baja que usaba cuando estaba a punto de romperse. La discusión duró horas, con la tía llorando por el altavoz y mi mamá repitiendo que no íbamos a hacer un escándalo por unas cositas. Lo que vino después fue rápido y cruel, como un portazo en la cara que te deja zumbando los oídos. 2 días más tarde, un martes cualquiera, llegué de la escuela y vi mis cosas en bolsas negras junto a la puerta. Mi mamá, sin mirarme, dijo que ya estaba cansada de mis faltas de respeto, que en su casa no se iba a hablar así de su hermana, y que si no sabía agradecer, había otras puertas donde tocar. Yo no lo podía creer, la casa era pequeña y fea, pero era mi casa. Me temblaron las piernas, no por miedo, sino por esa mezcla de humillación y rabia que te vacía por dentro. Le pregunté si en serio me estaba sacando por defender lo que era suyo, y mi mamá repitió que yo había cambiado, que mi tía había contado cómo yo la trataba, que a esa señora le debemos mucho. Salí con una mochila medio rota, algo de ropa, y los audífonos enredados. Mi tía, desde su coche estacionado enfrente, me miró con esa sonrisa de plástico y me dijo ojalá aprendas modales. Casi le escupo en el parabrisas. No hubo discurso heroico ni música de fondo. No me abrió la puerta una hada madrina ni apareció un tío rico que me ofreciera un loft en el centro. Caminé hasta la parada del bus con el sol pegándome en la nuca y el estómago hecho un nudo. Llamé a una amiga de la clase de historia, la única que sabía más o menos lo que yo aguantaba en casa de mi tía, y me dejó quedarme en su sofá unos días. En la noche no pude dormir, no por miedo al futuro, sino por el pinche coraje de saber que me habían corrido con un cuento barato para tapar un robo. Esa noche me prometí 2 cosas, 1, que no iba a volver a ser la sirvienta de nadie, 2, que cada vez que mi tía abriera la boca para decir mi segunda hija, le iba a tronar la mentira en la cara con mi silencio y con mi vida lejos de su control. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero la venganza se me plantó en el pecho, no como una fantasía de película, sino como una meta muy simple, levantarme, sobrevivir. Y dejarla sola con su propio veneno cuando llegara el momento. Esa fue la primera vez que me sentí realmente huérfana con madre viva. No porque mi mamá no me quisiera, sino porque eligió creerle a su hermana antes que a mí. Y aunque me duele escribirlo, esa elección tuvo precio. A partir de ahí, la palabra familia me supo a metal oxidado. La de mi tía, en cambio, siguió brillando, pero como una joya ajena colgada en el lugar equivocado. Y sí, de ahí arranca todo, de una promesa que me hice tragando lágrimas en un sofá prestado, con el olor a spray para el cabello clavado en la nariz y la certeza de que, si alguna vez necesitaban a su segunda hija, iban a encontrar exactamente lo que se merecían, nada. Actualización 1. Pasaron un par de años desde aquella noche en que terminé con mis cosas en bolsas negras junto a la puerta y la sonrisa hipócrita de mi tía viéndome marchar. 2 años que no se sienten como un simple número en el calendario, porque cada semana fue una guerra contra la falta de dinero, contra el hambre y contra la pinche sensación de que el mundo me había escupido al suelo. Dormí en sofás prestados, en colchones inflables que se desinflaban a mitad de la noche y hasta en un par de ocasiones en el asiento trasero de un carro viejo que me prestaba un amigo para no quedarme tirada en la calle. Durante ese tiempo descubrí lo que significa realmente ganarse la vida con las uñas. Trabajé en un diner que abría a las 5 de la mañana, sirviendo café aguado a traileros que me miraban como si yo fuera parte del menú. Luego cambiaba el delantal por el uniforme de la gasolinera, donde pasaba la tarde escuchando el pitido de la caja registradora y el olor a gasolina que se te pega en la ropa como un fantasma. No había descanso real, apenas horas sueltas para ducharme y volver a empezar. Recuerdo que al principio me sentía rota, como si hubieran arrancado una parte de mí que no iba a volver. Cada vez que veía a una mamá con su hija comprando en el supermercado me venía el coraje, porque yo sabía que mi madre todavía respiraba, todavía existía, pero me había negado como si yo fuera una vergüenza.
Y todo por la mierda de joyas que mi tía vendió como si fueran chatarra. Esa herida no sanaba, pero en lugar de hacerme más débil me obligó a endurecerme. Con cada día que pasaba fregando platos, llenando tanques o contando monedas, me repetía que un día iba a tener algo mío, aunque fuera pequeño, que nadie pudiera quitarme. Al cabo de esos 2 años, logré rentar un cuarto compartido en una casa con 3 roomies. La casa olía a humedad y a marihuana barata, y las paredes eran tan delgadas que escuchabas las peleas, las risas y hasta el rechinido del colchón del vecino. Aún así, cuando firmé aquel contrato barato con letras borrosas, sentí que era un triunfo. Era un espacio mío, aunque fuera un colchón inflable en un rincón y un cajón de plástico como closet. No tenía que pedir permiso a nadie, no tenía que aguantar que me dijeran que era una segunda hija. En ese cuartito aprendí a cocinar para mí sola con una ollita prestada, aprendí a administrar cada dólar para que alcanzara la renta, el bus, y de vez en cuando un café decente que me recordara que todavía había cosas simples que daban placer. En esos años me mantuve desconectada de mi familia, pero las redes sociales siempre tienen la habilidad de meter el dedo en la herida. Abría Facebook y veía a mi tía subiendo fotos en reuniones familiares donde posaba con mis primos y mi mamá, todos sonriendo con esa falsa felicidad que me revolvía el estómago. Escribía cosas como qué bendición tener una familia tan unida, mi segunda hija siempre en mi corazón y yo me cagaba de risa con rabia. Esa mujer tenía el descaro de seguir usándome como adorno, como si yo todavía estuviera ahí para presumir, cuando en realidad no me habían dado ni un plato de comida en 2 años. Esos posts eran gasolina en mi fuego interno, un recordatorio de por qué tenía que seguir adelante sin mirar atrás. Una tarde, mientras hacía fila en el supermercado, me topé con uno de mis primos. Estaba más alto, con esa actitud de quien nunca ha tenido que preocuparse por pagar la renta. Me saludó con sorpresa, como si hubiera visto un fantasma, y lo primero que dijo fue que mi mamá ya casi no hablaba de mí, que a veces decía que yo me había desviado. Ese comentario me atravesó como un cuchillo. Para ellos, yo no era la sobrina trabajadora que sobrevivía con lo mínimo, era la descarriada, la que había elegido el camino fácil de alejarse. Me quedé en silencio, con el nudo en la garganta, y solo asentí para no darle el gusto de verme quebrarme. Cuando me despedí y caminé con mi bolsa de pan y leche barata, sentí que cada paso pesaba como una tonelada, pero al mismo tiempo algo dentro de mí se endureció todavía más. Si para ellos yo era la desviada, la oveja negra, entonces perfecto. Que me vieran así. Yo sabía la verdad, que había sobrevivido a la mierda que ellos mismos me lanzaron. Esos 2 años fueron como un campo de entrenamiento brutal. Aprendí a vivir sin depender de nadie, a no esperar llamadas ni mensajes que nunca iban a llegar, a construir mi propio círculo de amistades fuera de la familia. No era una vida glamorosa, ni siquiera cómoda, pero era mía. Cada turno doble, cada noche en vela estudiando papeles para buscar un mejor trabajo, cada lágrima que tragué en silencio, se volvieron ladrillos en un muro que me separaba más y más de esa familia envenenada. La venganza todavía no tenía forma concreta, no era un plan maquiavélico, pero se estaba gestando. Yo lo sabía, la mejor manera de hacerles frente no era regresar ni pedir explicaciones. Era levantarme tan alto, aunque fuera a mi ritmo y en mis condiciones, que un día ellos no pudieran ignorar que la sobrina desechada, la segunda hija que trataron como sirvienta, había sobrevivido y estaba mucho mejor sin ellos. Actualización 2. Pasaron 5 años y aunque el calendario marque el tiempo con numeritos, para mí se mide en cosas concretas que no salen en ningún resumen. El olor a café barato a las 6 de la mañana en la sala de espera del Community College. Las manos frías por el aire acondicionado exagerado de una oficina donde por fin nadie me gritaba que tallara más fuerte el maldito piso. El sonido del teclado cuando aprendí a meter datos en una hoja de Excel sin sentirme una intrusa. Cambié los turnos dobles del diner y la gasolinera por un curso nocturno de administración básica porque una compañera me dijo que con un certificado de 6 meses y saber Excel, teléfono y paciencia podía aspirar a algo mejor. Tenía razón. Imprimí un currículum sin adornos y me presenté en una empresa de plomería y back que contrataba recepcionistas. Me temblaba la voz cuando expliqué que sabía contestar llamadas, agendar,
cobrar por teléfono y no perder la calma cuando alguien llegaba echando humo. El gerente, un güero con cara de aburrido, dijo que le gustaba mi actitud de resolver y me ofreció el puesto. El primer día me dieron una extensión con mi nombre, una pila de formularios W4 y una carpeta con una guía absurda de cómo sonreír al hablar. Me reí por dentro y me prometí que esa sería la última guía tonta que me tragaba sin chistar, pero lo firmé todo porque necesitaba ese cheque como necesitaba aire. La vida empezó a cambiar de maneras chicas que, juntas, pesan un mundo. Abrí una tarjeta de crédito asegurada con $200 y no la usé para estupideces, la prendí solo para gasolina y la pagué en cuanto caía el cheque. Mi puntaje subió de ni existes a OK, tal vez. Con eso pude firmar un lease para un estudio chiquito, con paredes blancas y una ventana que daba a un estacionamiento con palmeras tristes, pero era mío. El casero pidió depósito, antecedentes y comprobante de empleo. Yo llevé todo en un folder de plástico como si fuera mi tesoro nacional. Amueblé el lugar con lo que encontré en Marketplace, un sofá que olía un poco a perro pero se aguantaba con bicarbonato, una mesa de centro con una pata coja que arreglé con un libro viejo, y una cama de segunda que me hizo llorar la primera noche no por nostalgia, sino por el puro gusto de saber que nadie más iba a decidir a qué hora me acostaba o me levantaba. Compré un Toyota Corolla usado, modelo viejito, color gris aburrido, nada glamoroso pero con el motor firme. El mecánico de un taller en Glendale me dejó verlo por debajo y me dijo no es un lujo. Pero no te va a dejar tirada. Fui al DMV con mis papeles, esperé como 2 horas entre gritos de niños cansados y el olor a desinfectante barato, y salí con mis placas. Me subí al carro en silencio, agarré el volante y lloré otra vez, de coraje pasado y de alivio presente. Tenía llaves propias, joder. Llaves que abrían mi puerta. En la oficina me volví esa persona que resuelve marranadas sin quejarse, no porque me guste hacerle la vida fácil a nadie, sino porque descubrí que resolver te da poder. Aprendí a leer a los clientes por cómo respiraban al teléfono, si resoplaban fuerte era que querían descuento, si hablaban susurrando era porque tenían fuga de agua y vergüenza de admitir que no habían pagado a tiempo. Dan, el gerente, hacía chistes malos sobre termostatos y me pedía que organizara los potlucks de los viernes. Mari, una tech de Nogales que se sabe todas las mañas de los aires acondicionados. Me enseñó a llenar órdenes de trabajo sin que los técnicos me regresaran la hoja hecha un desastre. Empecé a llegar con loncherita, leftover de arroz con pollo, un plátano y una botella de agua de esas que rellenas 1000 veces. La pausa de comida dejó de ser esa media hora de apretar dientes para convertirse en un pequeño ritual, calentar, sentarme, ver el correo personal, mandar un par de mensajes a mis amigas. Respirar sin que nadie me exigiera nada. Suena simple, pero después de años de que cada minuto me perteneciera a medias, esa pausa valía oro. Las redes sociales seguían siendo un cuchillo con brillo, bonito de lejos y peligroso de cerca. De vez en cuando, tonta yo, abría Facebook y me encontraba con las fotos de siempre, mi tía abrazando a mis primos en una carne asada, mi mamá al fondo con una sonrisa cansada. Y el pie de foto mamón de la familia es lo primero, mi segunda hija siempre en mi corazón. Cada vez que leía eso me hervía la sangre. Yo, su segunda hija, estaba en mi estudio limpiando la grasa del microondas cuando explotaba una salsa, pagando la luz a tiempo para no comer a oscuras. Arreglando el fluorescente del baño con un tutorial de YouTube y las uñas negras de tanto destornillador. Cerraba la app para no caer en el hoyo de comentar y quedar como la loca, pero ese veneno quedaba flotando. Lo usaba de gasolina, sí, pero me dejaba un sabor amargo que me tardaba en quitar con música o con una caminata por la noche, cuando el calor baja un poquito y el asfalto suelta su propio aliento caliente. El mensaje que encendió otra etapa me llegó un miércoles cualquiera, a la 1:38 de la tarde, mientras esperaba que el microondas sacara la alarma de siempre y el arroz con pollo diera esas vueltas lentas de circo. El celular vibró con el sonido raro que le tengo a WhatsApp y vi el nombre de mi mamá, ese nombre que llevaba años en silencio. Me quedé clavada mirando la pantalla como si al apretar el icono fuera a abrirse un agujero en el piso. Abrí. Decía que mi tía estaba enferma, que había ido y venido del hospital, que los doctores hablaban de tratamientos fuertes y que preguntaba por mí.
Literal, escribió que mi tía dijo la extraño, siempre fue como mi hija, yo sé que ella me va a ayudar. Me eché a reír, no de alegría sino de un humor negro que me salió sin permiso. Mari me miró y preguntó si todo bien, le dije que sí, que el arroz se me estaba pasando, pura mentira. Empujé la bandeja, me senté, y volví a leer. Mi mamá remató con un acompáñame a verla, mija, la familia te necesita. Se me puso la piel caliente como cuando te da un coraje mal acomodado. Ahí estaba el chantaje de Manuel, colgado como la medallita de mi abuela en el espejo de la casa de la ladrona, segunda hija, te necesita, la familia. Me tomé el tiempo de no responder en caliente, no porque me falte sangre, sino porque ya aprendí que a esa gente le encanta usar cada palabra en tu contra. Dejé el celular boca abajo, comí 2 bocados que me supieron a cartón y volví a la recepción a contestar llamadas de señores desesperados porque el aire no enfriaba. Mientras decía claro que sí, le mando al técnico hoy entre 4 y 6, por dentro estaba armando la lista mental de por qué no iba a ir a ningún hospital. No era una pataleta. Era memoria. Recordé mis bolsas en la puerta, la mirada de mi tía desde el coche, el ojalá aprendas modales. Recordé el espejo con la medalla colgando como llavero de motel. Recordé a mi mamá diciéndome no inventes pedos. Recordé que nadie me llamó cuando dormí en un asiento trasero con la navaja de uñas bajo la almohada por si me tocaban la ventana. Y ahora, de repente, soy la cuidadora estrella. Chinguen a su madre. Esa tarde, ya en el estudio, me puse a limpiar como si las paredes fueran culpables, porque la rabia necesita movimiento. Cuando me calmé, me senté a escribir en una libreta vieja lo que sí estaba dispuesta a hacer y lo que no. No voy a cuidarla. No voy a llevarla a quimios. No voy a darle dinero. No voy a prestarle mi carro. No voy a dormir en una silla junto a su cama como tantas veces dormí en el suelo de su sala esperando que regresara contenta de hacer vueltas. Si quiere algo, que lo pidan sus hijos, los mismos que crecieron con tablets y tenis nuevos mientras yo lavaba sus uniformes sin un gracias. Y lo que sí, no voy a insultar a mi mamá por mensaje, no voy a mandar audios llorando, no voy a darles material para su novela de la sobrina cruel. Voy a guardar silencio, el tipo de silencio que truena más que un portazo. Escribí también preguntas que sabía que nadie iba a contestar, ¿dónde quedó la cajita de la abuela? ¿Cuántas piezas vendió? ¿Cuánto dinero sacó? Si al menos tuvo la decencia de darle una parte a mi mamá. Cerré la libreta sabiendo la respuesta real, les vale madre. Los días siguientes llegaron más mensajes, como cuando tiras pan a las palomas y se te llena la ventana. Uno de mi mamá contando que mi tía había preguntado por mi cumpleaños, otro diciendo que te prometo que ha cambiado, otro más con la frase que me taladró el oído, dice que te quiere como a una hija. A veces eran textos, a veces audios, con esa respiración agitada que mi mamá tiene cuando está nerviosa. Los escuché una vez, con los dientes apretados, y luego puse el teléfono en silencio. Mari me vio tensa y me dijo que fuera a la clínica comunitaria donde ella había ido cuando su papá se enfermó, que ahí una terapeuta le ayudó a poner límites sin sentirse una malnacida. Fui. Me senté en una sala con sillas de plástico y una tele que pasaba anuncios de programas de ayuda de renta y una mujer morena con lentes. Voz suave y cero pendejadas me dijo que no tenía por qué poner mi cuerpo donde no hubo cuidado. Me preguntó qué significaba para mí la palabra familia y me encontré diciendo que para mí, hoy, la familia eran las personas que no me tiraban a la calle por levantar la voz ante un robo. Me dolió escucharlo en mis propios labios, pero me sentí menos loca, menos mala. Salí con una frase apuntada en un papel, no rescatar. Parece simple y suena frío, pero en mi caso es supervivencia. Empecé a blindar mi vida como quien pone cerraduras nuevas, no para volverse un búnker, sino para que no te entren por la cocina cuando estás distraída. Silencié el grupo familiar donde antes solo me añadían para mandar fotos de cumpleaños a los que yo ya no conocía. Puse un filtro en el correo para que todo lo que tuviera el apellido de mi tía se fuera a una carpeta que no reviso ni por accidente. Le dije a Dan que, si llegaba a venir alguien preguntando por mí en la oficina con tono de drama, por favor me mandara mensaje primero antes de salir de la recepción a atender una emergencia.
Me inscribí en un gimnasio barato que abre a cualquier hora para tener una rutina que me bajara el estrés sin destruirme las rodillas. Empecé a ahorrar en serio, no por miedo a la pobreza sino para construir una vida donde mi seguridad no dependa de la humorada de nadie. Pagué mis impuestos sin atrasos, hice mi 1040 con un voluntario del programa de Vita en la biblioteca y me gané el lujo de comprarme unos audífonos decentes y una cafetera que no huele a quemado. Se acercó Navidad y, contra todo pronóstico, la pasé tranquila. Cociné para mí, una pasta con salsa roja y mucho ajo, y puse una playlist cursi que me hubiera dado vergüenza cuando era adolescente. Me metí a Facebook un momento, por masoquista, y vi a mi tía en una foto con una pañoleta en la cabeza, sonrisa congelada y ese texto de aprendiendo a valorar a la familia en los momentos difíciles. Cerré la app. Me fui a caminar. El aire estaba seco, las luces navideñas de las casas hacían ese parpadeo bobo que me encanta mirar desde que era niña, y por primera vez en años no sentí que me iba a romper a la mitad. No es que no me importara que estuviera enferma, soy humana, no una piedra. Es que entendí que el amor sin respeto es una trampa, y que a mí me usaron como si fuera una pinche herramienta. Mi venganza, silenciosa y sin fuegos artificiales, empezó a tener forma, vivir bien, sin deberles nada, y que cuando de verdad necesitaran a su segunda hija encontraran una puerta cerrada del lado correcto. La última vez que vi el nombre de mi mamá en la pantalla ese año fue para decirme que mi tía quería hablar conmigo directamente. Escribí un mensaje largo que nunca mandé, donde decía que no soy su hija, que soy la que limpió sus baños, la que cuidó a sus niños mientras ella se pintaba las uñas. La que la enfrentó cuando colgó la medalla de mi abuela como baratija. Lo dejé en borradores y lo releí varias veces hasta que se volvió innecesario. Mi silencio ya decía todo. Me senté en el borde de la cama, miré mi estudio con sus muebles de segunda y su dignidad de primera, y supe que el juego había cambiado. No me iban a arrastrar al hospital con discursos de culpa, no me iban a amarrar el corazón con la palabra familia como si fuera un lazo sagrado. Si de verdad querían a su segunda hija, que recordaran lo que hicieron cuando esa hija tenía 17 y bolsas negras a la puerta. Yo ya había elegido mi bando, y por primera vez en mucho tiempo, era el mío. Actualización 3. Pasaron 2 años más y me doy cuenta de que el tiempo deja marcas raras. Unas visibles y otras que solo se sienten cuando te quedas quieta en el semáforo con las manos en el volante y el aire caliente de Fénix pegándote en la cara. A los 7 años de aquella patada a la calle, mi vida ya tenía rutinas que me hacían sentir dueña de algo, un estudio que ya no era estudio sino un uno. Recámara chiquito en un complejo con alberquita ridícula y palmeras tristes, un Toyota que seguía prendiendo sin berrinches, una cuenta de ahorros que por fin pasaba de 3 cifras sin que me temblara el ojo. Y un trabajo donde mi nombre no estaba pegado a un trapeador sino a un calendario de servicios y a un montón de llamadas que atendía con una voz que yo misma aprendí a cuidar. Dan, el gerente, me subió un poco el sueldo y me dejó a cargo de organizar la agenda de técnicos. Lo que en español significa que si yo me distraía 5 minutos alguien se quedaba sin aire en agosto y me caía la santa chinga por teléfono. Lo hacía bien. Me gané el respeto de Mari y de los demás no por caerles bien, sino porque cuando la línea ardía y las órdenes se acumulaban yo no me echaba a llorar, respiraba, apuntaba, repartía y resolvía. Los viernes, cuando el sol todavía no bajaba y la ciudad se quedaba como una estufa abierta, pasaba a la lavandería con mis bolsas de ropa. Me sentaba en una silla de plástico y escribía en la libreta que me dejó la terapeuta de la clínica comunitaria: no rescatar, no negociar con fantasmas, no regresar donde no me cuidaron. Esas 3 frases, una y otra vez, como un tatuaje invisible. El primer aviso de que el pasado venía de vuelta me llegó en forma de llamada desconocida un lunes a la hora tonta entre el café y el primer buenos días, gracias por llamar. Vi el número, área 602, y contesté por inercia. Se presentó una mujer con voz suave que dijo ser trabajadora social del hospital, mencionó el nombre de mi tía con una naturalidad que me heló un segundo. Y soltó que en su formulario usted aparece como contacto de emergencia. Me imaginé el formulario, la casilla rellenada a huevo por mi mamá, y el coraje me subió como una ola. La mujer siguió con el guión de siempre:
que mi tía había estado hospitalizada, que necesitaba apoyo para organizar la salida, que si alguien podía quedarse con ella unos días, que si yo podía llevarla a tratamientos, que si podía firmar o al menos presentarme para hablar con el equipo. Le dije que no, que yo no era contacto de emergencia de nadie, que no vivíamos juntas, que no formó parte de su cuidado, que hablaran con sus hijos. Ella intentó el paso 2 del guión, esa culpa envuelta en algodón, entiendo, pero es que a veces la familia es la única red. La paré en seco, con educación que me costó tragármelas. Yo no soy su red, señora. Busque a sus hijos o a su hermana, que fue quien me sacó de su casa. Conmigo no cuenten. Se hizo un silencio cortito y luego dijo que tomaría nota. Colgué con las manos sudadas, no por miedo, sino por el asco de ver cómo los papeles se rellenan con nombres de mujeres que siempre terminan cargando el muerto. Esa misma semana me llegó un texto de mi mamá, un párrafo torcido por la prisa, diciendo que mi tía había preguntado por mí directamente, que dijo la extraño, mi niña siempre fue como mi hija, yo sé que me va a ayudar. La pantalla me devolvió la frase como una jodida broma del universo. Respondí con una línea que me costó uñas por dentro, no voy a ayudar, no soy su hija, no me vuelvan a poner como contacto de nada. Mi mamá mandó un audio con esa respiración que le sale cuando está a punto de llorar, diciendo que yo no entendía, que el cáncer la tenía cansada, que la familia se mide en estas pruebas. Que si no podía al menos pasar a saludar. Me quedé viendo el teléfono, el reflejo de mi cara en el vidrio, y pensé en cada día en que fui su criada, en cada noche en el sofá de otra gente, en el espejo con la medallita de mi abuela colgada como baratija. Borré 3 respuestas que me salían con el hígado y escribí, despacio, una sola, te mando una lista de lugares donde pueden pedir ayuda, yo no voy. Entré al sitio de la clínica, bajé un PDF con servicios, apunté direcciones de programas de transporte para enfermos. Escribí a mano 2 teléfonos de cuidados a domicilio de bajo costo que Mari me consiguió con una amiga, y le dejé el sobre a mi mamá en su buzón. Hice lo que pude sin traicionarme. Que nadie diga que no les di opciones. El jueves siguiente, cuando ya había terminado de agendar la ruta de los técnicos y me estaba sirviendo agua del bidón, llegó un mensaje de un primo con el que casi no hablo. Empezó con un oye y siguió con el drama, que mi tía estaba peor, que los hijos andaban ocupados, que si de veras no podía ir al menos a firmar algo porque tú siempre has sido la responsable. Me reí sola frente al dispensador de agua, esa risa amarga que te pica en la garganta. Le contesté que la responsabilidad se acabó cuando su mamá me dejó con bolsas negras en la puerta, que no me usaran ni de secretaria, que para firmar tienen manos. El primo cambió de tono y soltó la carta vieja, nos estás abandonando, ella te quiere como a una hija. Contesté que justo por no ser su hija me salvé de esa cárcel y que se acabaron las rondas gratis. Silencio. Al rato subió a Facebook una foto vieja de un asado donde estamos todos menos yo, con un pie de foto que decía la familia siempre unida en las duras y en las maduras. Casi pude oler el carbón, el plástico caliente de los platos rojos, el repelente barato de mosquitos. Cerré la app antes de que me naciera la estupidez de comentar. A los pocos días, mientras esperaba en la fila de la farmacia por una caja de ibuprofeno y papel de baño, me crucé con la novia de uno de mis primos. Llevaba la mano llena de anillos dorados chillones, y entre ellos, te lo juro, reconocí la pulsera de mi abuela, esa cadena fina con un pequeño broche que tenía un rayoncito en forma de luna. Me quedé mirando un segundo demasiado largo, y ella instintivamente escondió la muñeca detrás de la bolsa como si yo fuera a arrancársela. Dijo, sin mirarme, que qué gusto verme. Yo contesté con una educación que me quemaba la lengua que la pulsera estaba bonita, que a ver si la cuidaba mejor de lo que la cuidaron en su casa. Se puso roja, farfulló algo sobre que se la prestaron para la foto de Navidad y salió casi corriendo. Me quedé con el zumbido en las orejas, con ganas de agarrar la pulsera y gritar en medio de la CVS que eran unas ladronas. En vez de eso, respiré, pagué, y me fui al carro con una idea fija repiqueteando. Esa gente no sabe cuidar nada que no sea su propia comodidad. Si pretendían que yo cargara otra vez, que se largaran a la chingada. Un sábado me tocó entrar de respaldo a la oficina porque un técnico chocó la van y había que reacomodar rutas.
Era mediodía y el sol pegaba tan parejo que las sombras parecían pintadas. Entró una llamada del hospital, otra vez. Esta vez no era la trabajadora social, sino una señora mayor que se presentó como amiga de la iglesia de mi tía. Iban directo al chantaje, que estaban organizando visitas, que seguro a mi tía le haría mucho bien oír mi voz, que yo siempre había sido su debilidad. Tragué saliva y respondí que no iba a ir, que le deseara paz pero que de mí no iba a recibir más servicio. La señora se indignó, como si yo le hubiera mentado la madre a la Virgen, y soltó que el rencor mata el alma. Le dije que el abuso también, y que por eso yo había sobrevivido alejándome. Me colgó con un bufido ofendido. Dan, que había alcanzado a oír el borde de mi tono, me preguntó si todo bien, le dije que sí, que la gente se cree con derecho a tu tiempo y tu cuerpo nomás por compartir sangre. Me puso una mano en el hombro y no dijo nada. A veces esa es la única forma decente de estar con alguien. Esa tarde mi mamá tocó a mi puerta por primera vez en años. No avisó, no mandó mensaje, se apareció con una cara de hambre emocional que me dolió verla. Traía un tupper con arroz con leche y una bolsa de plástico con fotos viejas. Dijo que venía sola, que no me quería hacer enojar, que solo quería hablar. La dejé pasar por reflejo, por esa educación que me sembró ella misma, y el departamento olía a cloro y a jabón de lavandería porque me había puesto a limpiar para desactivar la ansiedad. Se sentó en la orilla del sofá, dejó el tupper en la mesa como si fuera ofrenda, y me dijo con voz bajita que su hermana no paraba de repetir que yo era su segunda hija. Que decía que yo siempre había sido la única que la entendía, que ahora necesitaba a alguien que la cuidara porque los niños no podían y el marido estaba agotado. Escuché todo con las manos entrelazadas, y cuando terminó le dije, sin subir la voz, que yo no volvía a esa casa, que no voy a cuidar a nadie que me trató como mueble, que si ella quería ir, que fuera. Que si querían pagar a alguien, que pagaran, que si necesitaban transporte, que usaran los números que les dejé. Mi mamá lloró callado, con esa forma de apretar los labios que siempre me tuvo al borde cuando era niña, y dijo que me estaba volviendo de piedra. Le respondí que las piedras no sienten, y yo sentía un chingo, pero que había aprendido a no regalarme a quienes me rompieron. Me devolvió la mirada con una mezcla rara de vergüenza y terquedad, y entiendo, aceptar que su hermana nos usó a las dos era casi como traicionarse a sí misma. No supe qué hacer con eso. Le serví un vaso de agua, le dije que se llevara el arroz con leche, que yo no quería nada que viniera como moneda de intercambio, y la acompañé a la puerta. En el pasillo, antes de irse, dijo que si un día mi tía no despertaba me iba a arrepentir. Le contesté que lo que me daría asco de verdad sería traicionarme otra vez por miedo a la culpa. Esa noche me quedé con el estómago revuelto, no por dudar de mi decisión, sino porque el cuerpo guarda todo. Me acosté y no pude dormir. Abrí la libreta y escribí cosas que me daba pena admitir, sí, me dolía que mi mamá me pidiera otra vez que fuera la salvadora, sí, me jodía que en el barrio me vieran como la sobrina malagradecida, sí. Me daban punzadas de lástima al imaginar a mi tía agarrando la baranda de la cama de hospital con los nudillos blancos. Pero debajo de esas capas estaba la verdad más firme, si cruzaba esa puerta, me iban a poner otra vez el mandil. Y esta vez no iba a ser por una tarde, iba a ser hasta que me vaciara. Cerré la libreta, me preparé un té de bolsita feo y me quedé mirando el techo con el ventilador girando lento, pensando en todas las veces que mi tía pronunció segunda hija como quien sacude las llaves de una cárcel. A la semana, llegó la versión remix del chantaje, un GoFundMe circulando por los chats de la familia, con la historia editada a su conveniencia. Decía que mi tía luchaba como guerrera, que la familia estaba junta, que algunos distanciados tal vez no sabían el valor de la sangre, que cualquier ayuda servía. En una de las fotos, entre la manta de hospital y la sonrisa forzada, se alcanzaba a ver en su pecho una cadenita dorada con un destello conocido. Tuve que ampliar la imagen con los dedos para confirmar que la medalla de la abuela estaba ahí, pegándole al hueso como si fuera un amuleto que siempre le perteneció. Sentí ganas de morder el teléfono. Cerré la maldita página, apagué datos, y me fui a caminar a la hora tonta en que el aire todavía quema pero ya puedes respirar. Pasé por casas con lucecitas en los porches, por un señor que ponía música norteña en su camioneta mientras lavaba las llantas,
por un perro que me olfateó los dedos y me siguió 2 pasos. Pensé en venganza y por primera vez me supo a silencio, a abstenerme, a no estar, a dejar que cada persona se haga cargo de lo que le toca. No faltó quien dijera, por mensaje o a medias, que yo me iba a quedar sola por rencorosa. Y mira, puede que sí me quede sola algunos días, pero sola no es mala palabra. Peor es estar acompañada de gente que te saca a la calle por pedir respeto. Cuando me volvieron a llamar del hospital, cortés pero insistentes, solté una frase que había practicado en voz baja: no autorizo que me sigan contactando, no soy familiar a cargo, por favor actualicen su información. La mujer del otro lado, otra voz suave distinta, dijo que entendía. Colgué y respiré como si hubiera soltado una mochila mojada que llevaba pegada a la espalda desde los 17. La actualización, si la quieren ver así, es esta: mi tía estaba en un cuarto con sábanas blancas y mensajes de iglesia en la cabecera. Y yo estaba en mi cama con sábanas de oferta y la ventana abierta dejando entrar un pedazo de noche caliente. Ella decía mi segunda hija y yo repetía en mi cabeza no rescatar. Sus hijos decían estamos ocupados, y yo escribía el cheque del alquiler sin que me tiritara la mano. Mi mamá decía que dura te has vuelto, y yo pensaba que dura tuve que volverme para que no me siguieran usando. Y en ese equilibrio de culpas ajenas y límites nuevos, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la venganza no iba a ser un acto espectacular sino una constancia. No estar cuando me llaman por el apodo que inventaron para esclavizarme, no mover un dedo cuando el costo sea otra vez mi vida, no darles el show que esperan. Que los pasillos del hospital repitan la historia que quieran. Yo elegí la mía. Actualización 4. Habían pasado ya 8 años desde aquella noche en que terminé con mis bolsas de basura al pie de la puerta, y la vida, con todos sus golpes, me había ido forjando una coraza que nunca imaginé tener. Para entonces ya me sentía distinta, como si me hubiera convertido en otra persona que observaba desde lejos a la muchacha ingenua que alguna vez creyó que ser la segunda hija era un privilegio y no una condena. El tiempo en la oficina había ido pasando entre calendarios llenos de citas, llamadas interminables y clientes que se quejaban por todo, pero yo había aprendido a dominar mi lugar. A sentir que era indispensable en una empresa que al principio apenas me había abierto la puerta. Con el pequeño aumento que me dieron logré amueblar mejor mi departamento, comprar una cama nueva que ya no olía a nadie más que a mí. Una mesa sencilla donde podía comer tranquila y hasta un librero barato que llené con novelas que conseguía en ventas de garaje. Mi vida era simple, sí, pero cada objeto tenía la huella de mi esfuerzo y no de las obras que alguien me quería dar como limosna. En medio de esa estabilidad fue que mi madre decidió dar el siguiente paso en su campaña por hacerme sentir culpable. Una tarde de domingo, cuando yo regresaba del mercado cargando bolsas con verduras y pollo, sonó mi teléfono. Era ella. Dudé en contestar, pero lo hice, y al otro lado escuché su voz cargada de esa mezcla de cansancio y reproche que se le había hecho costumbre. No me preguntó cómo estaba, ni si necesitaba algo, ni si la vida me estaba tratando mejor que antes. Directo me dijo que no entendía cómo yo podía ser tan fría, cómo me atrevía a darle la espalda a alguien que siempre me había querido como a una hija. ¿Cómo era posible que me negara a cuidar a una mujer que estaba luchando por su vida? Su frase me golpeó en seco: te estás volviendo de piedra. Sentí que se me encendía la sangre y que las palabras me salían atropelladas. Le dije que no se atreviera a volver a repetirme esa mentira, que esa mujer nunca me trató como hija, que me usó como sirvienta, que me robó la dignidad desde que era una adolescente y que encima se apropió de las pocas cosas que le quedaban a mi madre como recuerdo de la abuela. Le recordé que ella misma me había echado a la calle por defenderla, que me había señalado como mentirosa mientras su hermana lloraba y se hacía la víctima. Todo salió de golpe, como un vómito que había estado guardando por años. Del otro lado se hizo un silencio largo, apenas roto por una respiración entrecortada. Mi madre intentó justificarse, me dijo que las cosas no habían sido como yo las recordaba, que había malentendidos, que su hermana no era mala persona sino alguien que cometía errores como cualquiera. Yo le respondí que yo no necesitaba cuentos de hadas, que mi espalda había cargado esos errores cuando limpiaba casas ajenas mientras su hija disfrutaba de regalos nuevos.
que mi juventud se había gastado fregando pisos y cocinando para unos primos que me miraban como criada y no como familia. Le dije, con toda la calma que pude reunir en medio del coraje, que si de verdad la quería tanto, que fuera ella la que la cuidara, que yo no iba a mover un dedo, que esa deuda no me pertenecía. Mi madre explotó entonces y me gritó que yo estaba llena de rencor, que algún día iba a necesitar de alguien y me iban a dar la espalda igual. La escuché temblando de rabia, y cuando terminó solo le contesté, prefiero que me den la espalda que volver a arrodillarme frente a esa mujer. Colgué y me quedé en silencio en mi cocina, con las bolsas aún sin guardar, con la sensación de que había roto un lazo que ya estaba podrido desde hace mucho, pero que todavía colgaba de mí como una cadena oxidada. A partir de ese día dejé de hablar con mi madre. No fue una decisión tomada con ligereza, pero era inevitable. Cada llamada suya era un intento de arrastrarme de vuelta a la misma telaraña de manipulación, y yo ya no estaba dispuesta a dejar que me tragara. Fue doloroso, porque aún con todo lo que había pasado, parte de mí seguía siendo la niña que alguna vez buscó en ella un refugio. Pero aprendí que no siempre la sangre es refugio, que a veces la sangre también es la herida. Empecé a llenar ese vacío con otras cosas, con amistades sinceras que no me pedían más de lo que podían dar, con caminatas nocturnas que me permitían soltar la rabia en el asfalto, con pequeños placeres como un libro nuevo o un helado comprado después de un día agotador. Todo eso era lo que me mantenía en pie, no los discursos huecos de la familia. Mientras tanto, me seguían llegando rumores. Una vecina que todavía tenía contacto con la familia me dijo que mi tía estaba cada vez peor, que los tratamientos la habían dejado débil, que ya ni los propios hijos querían encargarse. Lo que más me sorprendió fue enterarme de que ella seguía diciendo, con una mezcla de queja y soberbia, que yo la había abandonado, que su segunda hija la había traicionado. La gente repetía sus palabras como si fueran verdad, como si esa relación hubiera existido alguna vez más allá de las tareas domésticas y los mandados. Y yo solo podía pensar en lo irónico que resultaba, durante años me quiso hacer sentir que no valía nada, y ahora me ponía en un pedestal falso para exigirme un sacrificio que no le iba a dar. Esa contradicción era la que más asco me daba. Esa mujer había tenido hijos de sobra para que la cuidaran, un marido que siempre la defendió aunque ella le pintara en la cara lo que quisiera, amistades de iglesia que aplaudían cada frase que soltaba, y aún así, con todos ellos alrededor, esperaba que fuera yo, la desechada, la que cargara con ella en su enfermedad. Y lo peor era que mi madre se prestaba a ese juego, repitiendo la mentira de la segunda hija como si fuera una verdad escrita en piedra. Lo que nunca entendieron es que la piedra era yo, no porque fuera fría, sino porque me había endurecido a golpes, porque había aprendido a no quebrarme ante el chantaje. Durante ese año, aprendí también a vivir con la incomodidad del juicio. Sabía que en las reuniones familiares mi nombre salía como el de la desagradecida, la rencorosa, la que se olvidó de dónde vino. Al principio me quemaba por dentro pensar que me pintaban como un monstruo, pero con el tiempo descubrí que esas palabras no tenían poder sobre mí. Que los únicos que podían opinar eran los que estuvieron conmigo cuando dormí en sofás ajenos, cuando me partí las manos trabajando doble turno, cuando pagué renta con las uñas y aprendí a caminar sola en un mundo que se me caía encima. Ellos no estuvieron ahí. Ellos no me vieron sobrevivir. Entonces, ¿por qué carajos les iba a importar cómo me juzgaran? Lo cierto es que esa ruptura con mi madre me dolió más de lo que quiero admitir. Hubo noches en que me quedé mirando el teléfono, tentada a marcar solo para escuchar su voz y asegurarme de que seguía bien. Pero cada vez que esa idea me acariciaba, recordaba su frase acusándome de fría, su insistencia en que yo debía cargar con la mujer que me robó todo. Y la rabia volvía a ganar, como una alarma que me recordaba que regresar era volver a perderlo todo. Decidí entonces que, por doloroso que fuera, mi paz valía más que cualquier lazo de sangre, más que cualquier foto de familia sonriendo en una carne asada. Mi venganza no era gritar ni aparecerme en el hospital con reproches. Mi venganza era estar ausente, que cada día que ella despertara y no me viera le quedara claro que su mentira ya no tenía eco, que su segunda hija se había convertido en un muro que no iba a derribar. Actualización final. 10 años después de aquella noche en que me sacaron con bolsas negras de basura y la sonrisa venenosa de mi tía mirándome desde el coche,
el ciclo se cerró de la manera más fría y al mismo tiempo más justa. Me enteré de su muerte por un mensaje que llegó en medio de un turno rutinario en la oficina. Era un martes cualquiera, el teléfono no paraba de sonar con clientes desesperados porque su aire acondicionado había dejado de funcionar en pleno verano. Yo tenía 3 técnicos en ruta y uno atorado en un tráfico eterno, y de repente vibró mi celular personal. Lo miré de reojo y vi el nombre de un primo que no me escribía desde hacía años. No abrí el mensaje de inmediato, lo dejé ahí mientras terminaba de cuadrar la agenda, porque aprendí hace tiempo que las interrupciones de la familia solo llegan para joder la calma. Cuando por fin lo leí, decía con tono seco y casi burocrático: la tía falleció anoche. El funeral es el jueves. Mamá dice que sería importante que vinieras. Al fin y al cabo siempre fuiste como su segunda hija. Me quedé mirando esas palabras como si fueran un mal chiste mal contado. Sentí un calor en el pecho, no de tristeza, sino de una indignación vieja que volvió a encenderse. Ahí estaba otra vez la frase maldita, usada hasta el último respiro: segunda hija. No decía sobrina, no decía prima, no decía familiar lejana, decía segunda hija, como si toda la historia de abusos, de manipulación, de servidumbre forzada, hubiera quedado borrada por el simple hecho de que a esa mujer le gustaba repetirse la mentira. Cerré el mensaje, guardé el teléfono en el cajón y seguí contestando llamadas. No solté ni una lágrima, ni siquiera un suspiro de alivio. Solo me enfoqué en el pitido de la impresora sacando órdenes de servicio, en el teclado golpeando bajo mis dedos, en el aire frío de la oficina que contrastaba con el calor de la calle. Me repetí que no iba a dejar que ese momento me sacara de la vida que tanto me había costado construir. En los días que siguieron, los mensajes se multiplicaron. Mi madre, a pesar de que llevábamos años sin hablarnos, me escribió directamente pidiendo que al menos me presentara al velorio, que no lo hiciera por mi tía, sino por ella, que no la dejara sola frente a toda la familia. No respondí. Luego fue otro primo, después una sobrina segunda que ni siquiera tenía mi número pero lo consiguió por quién sabe quién. Todos repetían la misma cantaleta, que la tía me quería como a una hija, que en sus últimos días lloraba diciendo que yo la había abandonado, que lo menos que podía hacer era despedirme de ella. Yo leía y borraba, leía y borraba. A veces la rabia me subía tan fuerte que me daban ganas de contestar con todo lo que llevaba guardado, de escupirles la verdad en la cara, que nunca fui hija, que fui criada, que fui la sombra que soportó lo que nadie quería hacer. Que me corrieron como a un perro por atreverse a señalar un robo. Pero me contenía, porque entendí que mi silencio pesaba más que cualquier discurso. El silencio era mi verdadera venganza. Me enteré de los detalles del funeral a través de las redes sociales. Fotos del velorio, flores blancas, coronas con frases religiosas, mis primos vestidos de negro posando como si se tratara de un evento social más que de una despedida. Entre esas imágenes apareció una que casi me hizo reír a carcajadas de lo absurdo, la caja abierta con mi tía maquillada, con esa misma cadenita dorada que alguna vez le robó a mi madre colgando en su cuello huesudo. Como si hasta el último momento necesitara exhibir lo que no le pertenecía. El descaro hasta en la tumba. Cerré la aplicación con una mezcla de asco y alivio. Pensé en lo que significaba no estar ahí, no ver las lágrimas fingidas, no soportar el murmullo de los rezos, no sentir el olor a flores marchitas mezclado con hipocresía. Pensé en lo que significaba que todos esperaran mi presencia para reforzar el teatro y que yo, simplemente, no apareciera. El día del funeral, mientras ellos se reunían alrededor de la caja con discursos sobre amor, familia y fe, yo me desperté temprano, me serví un café fuerte en mi propia cocina. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire seco de la mañana y puse música en la radio. Pasé la mañana limpiando mi departamento, aspirando la alfombra, sacudiendo los estantes, ordenando mis papeles de impuestos. No hice nada extraordinario, nada solemne, solo viví mi rutina, y en esa rutina encontré la victoria. A mediodía, en lugar de vestir de negro, me puse unos jeans cómodos, una camiseta cualquiera y salí a manejar sin rumbo fijo. Terminé en un parque a las afueras de la ciudad, con un libro en la mano y el sol pegando fuerte, pero el viento soplando lo suficiente para sentirme ligera.
Me senté en una banca y me reí sola, pensando que mientras ellos hablaban de la segunda hija que nunca apareció, yo estaba ahí, libre, viva, sin cadenas ni obligaciones impuestas por la mentira de otros. No me arrepiento de no haber ido. No me pesa no haber estado. Al contrario, siento que ese fue el cierre más coherente que pude darle a toda esta historia. Mi tía pasó sus últimos días convencida de que yo iba a regresar, de que todavía podía usarme, de que su teatro de madre sustituta iba a funcionar hasta el final. Murió con esa ilusión rota, y esa fue la venganza más limpia que pude darle, mostrarle que no tenía poder sobre mí, que su mentira no me alcanzó ni siquiera en la enfermedad ni en la muerte. Que la persona a la que llamó segunda hija había crecido, había sobrevivido y había elegido ausentarse. A veces me preguntan si siento vacío por no haber estado ahí, si me persigue la culpa de no haberme despedido. La respuesta es no. El vacío lo sentí hace años, cuando me sacaron a la calle como si fuera un estorbo. La culpa no me corresponde, porque no fui yo quien robó, quien manipuló, quien destruyó. Yo cargué con la parte más dura, pero también aprendí a soltarla. Lo que me queda ahora es una paz que antes no conocía, una tranquilidad construida a base de dolor y resistencia, pero que me pertenece. La mejor venganza no fue gritar, no fue reclamar, no fue devolver golpe por golpe. La mejor venganza fue no estar. Fue seguir con mi vida, avanzar, construir un lugar mío mientras ellos se hundían en sus propias mentiras. Fue dejar que cuando más me necesitaron, cuando clamaban por esa segunda hija, encontraran la silla vacía. Y esa silla vacía, esa ausencia total, pesó más que cualquier insulto, más que cualquier discurso, más que cualquier lágrima. Fue el recordatorio de que me habían perdido hacía mucho tiempo y de que nunca pudieron recuperarme.